Pueden tomar asiento. Yo quiero compartir un tema que creo que es tan necesario para nosotros como iglesia. Hermano, el día de hoy este tema lo he titulado Necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no podemos vivir sin la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace todo en nuestras vidas. Sí, es por eso que hoy necesitamos compartir acerca de esto. Sí, es el Espíritu Santo el que nos da fuerza para todo. El que todo lo hacemos porque Él está con nosotros. Amén. Por eso Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hoy quiero compartir esto. Entonces, necesitamos la unción del Espíritu. La palabra necesidad en el diccionario es carencia o escasez de lo imprescindible para vivir. Hoy quiero hablarles de que es imprescindible que nosotros podamos estar ungidos y llenos del Espíritu Santo. Si queremos vivir de poder en poder y de victoria en victoria, es imprescindible que nosotros estemos ungidos, que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablarles de eso, ¿no? Entonces, estar ungidos o llenos del Espíritu Santo no es una sugerencia, no es tampoco una opción, es una necesidad. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. A ver, dile al que está ahí a tu lado, dile, tú necesitas, dile, voltea y dile, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo necesitamos. Ahora, algunos preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de la unción? Unción en el hebreo es la palabra balal, que significa rebosar o inundar con aceite. Eso era en hebreo, en el Antiguo Testamento. También masaje es otra palabra también, que es consagrar, untar con aceite. Y en el griego es crío y es también untar con aceite para consagrar. Entonces la unción, fíjate bien lo que es el acto mediante el cual Dios consagra, unge y capacita a un individuo con sus cualidades y virtudes, con el propósito de que le sirva para su obra. Eso es cuando el Espíritu Santo viene a ungir a alguien. ¿Sí? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ungir a alguien, ¿sí?, es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y Él dice las virtudes de Él. Lo que Él es viene sobre la persona y esa persona nunca va a ser la misma. Amén. Por eso dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. O sea, cuando alguien es ungido por Dios, ese de alguna manera tiene nuevas fuerzas, una fuerza como la del búfalo. Todos sabemos, un búfalo es un animal súper fuerte. Bueno, aquí el salmista dice, tú me vas a fortalecer así. Pero después dice, y me ungirás con aceite fresco. Quiere decir que el aceite, hermano, tiene que estar fresco. Tiene que continuamente estar renovándonos en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Te voy a decir la definición bíblica de unción. Es cuando el Espíritu Santo nos imparte y nos cubre, nos arropa con sus características, con sus cualidades y con sus virtudes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, Él pone de sus virtudes, Él pone de sus características, de lo que es el Espíritu Santo, viene y lo pone en nuestro espíritu, ¿sí? De tal manera nos unge que pone su personalidad, su carácter directamente en nuestro espíritu. Eso quiere decir, hermano, que de alguna manera cuando alguien viene y es ungido por Dios, ¿sí?, su vida nunca va a ser la misma. Por eso dice la Biblia que nueva criatura somos. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron. Yo era otro antes, pero ahora
soy una nueva criatura, dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces la unción significa untar con aceite o poner el Espíritu Santo y consagrar. O sea, Dios cuando unge a alguien, lo consagra, lo separa para Dios, para su servicio. Ungían en el tabernáculo, ungían los instrumentos de los sacerdotes, de los levitas que iban a cantar. Entonces los instrumentos eran consagrados para Dios. Solamente se cantaban y se entonaban con esos instrumentos cantos para el Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Sí, que cuando el Señor nos unge, que yo sepa que Dios quiere que yo me consagre para Él, que yo solamente sea de Él. O sea, eso es lo que es realmente la unción. Ahora, en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, para que fueran para Él. Un día le dijo Dios a Moisés: Moisés, quiero que me consagres a Aarón, tu hermano, como sacerdote, y a sus hijos también, y los vas a ungir. O sea, y les vas a ungir con el aceite y ¿para qué? Para que ellos pudieran saber que son, decía Dios, porque ellos son mis sacerdotes. O sea, los que yo escogí. O sea, Él escogió a ellos para que fueran realmente los sacerdotes de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien es ungido con el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Te voy a decir dos cosas solamente. ¿Qué sucede? Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Sucede que su vida es transformada. Número uno, cuando alguien recibe la unción del Espíritu Santo, su vida va a ser consagrada, su vida va a ser transformada. O sea, él o ella no puede ser el mismo. Nunca va a ser el mismo ni va a ser la misma. Sí, porque algo sucede en la persona cuando es ungida, cuando se encuentra con el Espíritu Santo, su vida nunca va a ser la misma. Por ejemplo, no sé si tú conoces la vida del rey Saúl, cómo inició o cómo fue su llamado de él. ¿Sí? La Biblia enseña que el pueblo de Israel, Dios gobernaba al pueblo de Israel y ellos era un pueblo que había escogido Dios y Él quería gobernar sobre ellos. Todas las demás naciones tenían un rey físico, un rey de aquí de la tierra, pero Dios había dicho que Él quería que ellos fueran sus sacerdotes, que Él iba a reinar sobre ellos. Pero llegó un punto donde el pueblo de Israel, dice la Biblia, que empezaron a decir: nosotros queremos tener un rey como todas las naciones. Entonces dice que Samuel se entristeció y le dijeron a Samuel, de alguna manera, ¿qué le dijeron? El Señor le dijo: mira, Samuel, no te desecharon a ti, no tienes por qué estar así. Estaba dolido Samuel de ver cómo querían dejar a Dios, quería que pusieran un rey. Entonces Dios hace un llamado a Saúl, ve a Saúl y lo escoge a Saúl para que él sea el próximo rey. Y de alguna manera habla con Samuel y le revela un día antes de cuando Samuel se iba a encontrar con Saúl, le revela un día antes para decirle que él es el que él había escogido para que fuera el próximo rey de Israel. Eso es lo que habla ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, y empieza a hablar Samuel con Saúl acerca del llamado que Dios tiene. Viene Dios, de alguna manera le dice a Samuel que él ha visto ha oído el clamor y ha visto el sufrimiento del pueblo, y que había escogido ya a Saúl para que él fuera el próximo rey, pero había que ungirlo. Y en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, es 10:1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El Señor viene Samuel y derrama el aceite sobre Saúl y le dice: ¿no te ha ungido Dios? O sea, hermano, cuando alguien ora por ti o pone la mano o oramos por la gente, es Dios el que quiere ungir. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que quiere ungir. Nosotros lo único que hacemos es orar, lo único que hacemos, pero es Dios el que unge. Dios había escogido de alguna manera a Saúl, pero viene y lo unge. Y después de que lo unge, algo sucede. Le dice: de aquí en adelante, cuando la unción vino sobre él y lo ungieron, le empieza a decir Samuel: hay unas cosas que van a suceder ahora. Te van a empezar a suceder ciertas cosas que van a mostrar que tú ya no eres el mismo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová sobre ti, tú vas a ser alguien diferente. Y mira lo que sucede en versos 5 y 6, que es de lo que te quiero hablar. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Verso 6: entonces el Espíritu, cuando tú ves a esa gente, esos que vienen profetizando y cantando, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjate bien lo que está sucediendo. Viene y le dice Samuel a Saúl: esto es lo que te va a suceder. Acabo de ungirte. Lo ungieron, dice, pero te van a empezar a suceder ciertas cosas. Pero cuando venga el Espíritu de Jehová sobre ti, tú vas a ser otro hombre. Vas a ser mudado. Ya no vas a ser el Saúl, el que es ahorita. Vas a ser otro Saúl. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Aquí le decía Samuel a Saúl. Y mira lo que pasa cuando viene el Espíritu, hermano. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, cae la unción sobre una persona. Estas son las cosas que suceden. Suceden tres cosas. Si esto no nos ha sucedido a nosotros, hoy necesitamos realmente un encuentro con el Espíritu Santo. Necesitamos realmente que el Espíritu Santo pueda visitar nuestra vida. Verso 9 al 11. Mira lo que sucede. Después de que le había dicho ciertas cosas que iban a pasar, le dice Samuel, mira lo que dice el verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, o sea, está contándole, hablándole lo que va a suceder, y cuando ya le da la espalda a Samuel, entonces dice, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Está hablando de Saúl. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Tres cosas le sucedieron aquí o interesantes que podemos ver en este pasaje. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, dice, mira lo primero que dice: le mudó el corazón. Hermano, del corazón salen dice la Biblia que salen los hurtos, que salen las envidias, los celos, o sea, el amor, todas las cosas salen del corazón, ¿sí? De ahí es donde sale todo. Bueno, esto dice, le mudó el corazón. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice que le cambió el corazón. Entonces, cuando una persona viene el Espíritu Santo sobre una persona, esa persona le cambia el corazón, hermano.
Y eso es lo que le sucede a cada persona. El día que a mí Dios me cambió el corazón, te cambian los deseos, te cambian los sentimientos, te cambian las emociones, la voluntad. O sea, todo está en el corazón. Y si Él te cambia el corazón, tu vida nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ahora tus deseos son otros. Ahora tus anhelos son otros. Ahora tus sueños son otros. Ya no son los sueños que tenías de comprar solamente aquí, que puras cosas de este mundo, que empieza a cambiar todo, ¿sí? Y eso es lo primero que podemos ver. Que una persona, si alguien viene a la iglesia o va a una iglesia y su vida no hay cambios en sus deseos, que de alguna manera sigue visitando los mismos lugares, sigue viendo las mismas cosas que no debía ver. Si no hay cambios en su vida, es porque no nos hemos encontrado con el Espíritu Santo. Cuando alguien se encuentra con el Espíritu Santo, le cambia el corazón. Inmediatamente queremos buscar las cosas de Dios, queremos acercarnos al Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? O sea, y eso es lo que necesitan nuestros hijos, eso es lo que necesita cada persona que va a la iglesia. Yo fui, como les digo, como 4 veces a la iglesia y no me pasaba nada, no sentía nada, seguía con mi fútbol, seguía con todo lo que yo hacía afuera, lo seguía haciendo. No digo que sea malo el fútbol, pero no iba, toda la semana iba a correr para jugar el domingo. Nunca sentí, jamás sentí el deseo de dejar el fútbol por ir a la iglesia. El día que Dios tocó mi vida, hermano, inmediatamente yo dije, ya no voy a jugar, quiero ir a la iglesia, quiero amar a Dios. Algo me ha pasado, algo me ha sucedido, y me di cuenta que algo sucedió conmigo. Porque lo que más amaba, los lugares que más visitaba, los amigos que tenía, ya no quería estar, porque las cosas que ellos decían algo había pasado conmigo. Y eso es cuando el Espíritu Santo cae. Si no ha pasado eso con nosotros, hoy Dios quiere cambiar tu corazón. Hoy Dios quiere que tú sepas que la presencia del Espíritu Santo es mucho más hermosa que cualquier cosa de lo que allá afuera te puedan ofrecer. No hay cosa más gloriosa. Y a ver, ¿dónde están los que dicen amén a eso? ¿Dónde están los que dicen no hay nada que se compare con esa presencia de Dios? Y le cambió el corazón. ¿Qué más dice? Fíjate, y lo dice: y el Espíritu Santo vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Nunca había profetizado, hermano. Se empezó a juntar con los profetas y luego empezó a profetizar también Saúl. O sea, qué lindo es que luego te das cuenta cuando vino el Espíritu Santo sobre ti. Quieres estar con los hermanos, quieres estar con los que hablan la palabra, quieres estar siempre. Nunca había querido estar ahí yo. Mi esposa y yo, como nos hemos comentado, llegaba un hermano a la iglesia a darles un estudio y mi esposa y yo no salíamos. Vivíamos atrás y corríamos de ahí cuando llegaba el hermano, porque no queríamos escuchar, porque no queríamos saber nada de eso. Pero cuando Dios me tocó, hermano, que el lunes era matrimonios, y luego que el viernes varones, y queríamos estar donde estaban todos aquellos que hablaban de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, lo único, el Espíritu Santo anhela escuchar de la vida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso al Señor Jesucristo. Y si no tenemos ese deseo, hermano, todavía hoy podemos decirle: Señor, yo quiero ser sincero. A mí me encanta ser sincero. Yo a mi mamá sí le dije: mamá, usted le encanta mucho ir, pues vaya usted. Yo le decía, le encanta tanto a usted, porque ella me decía: es que es bien hermoso, mi hijo, mira las cosas de Dios. Le dije: vaya usted, porque a mí no me 2 horas y media. Yo le decía: me aburro, mami, de veras que me aburre eso ahí. Ya cuando pero yo fui sincero, y ella me dijo: mi hijo, ¿por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le dices: Señor, dame de tu espíritu? Y un día el Señor, en su misericordia, a pesar de que era bien orgulloso, un día en su misericordia
el Señor puso de su Espíritu Santo en mi vida, y después, hermano, no quería salir de la iglesia, no quería salir de cualquier lugar donde se cantara, donde se adorara, donde fuéramos. Vale, dale el aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo. Y luego lo más hermoso es, como dice, todos empezaron a ver y dijeron: Saúl también entre los profetas. O sea, los que conocían a Saúl no lo podían creer, que Saúl estuviera profetizando ahora. Y la otra versión dice: se ha convertido en un profeta Saúl. No puede ser eso. Entonces yo quiero decirte, amado, es que nuestra familia tiene que saber que nos hemos convertido en un profeta, que nos hemos convertido, que realmente algo ha sucedido con nosotros, que mi familia, que los que me conocían antes, que digan: wow, no me digas, pero era esto, aquí como era, y lo conocemos, y ahora también anda pegado con Jesucristo, ahora dice que es un hijo de Dios, ahora trae Biblia, ahora que quiere predicar, ahora, ¿cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Pero eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo cuando cae sobre nosotros, hermano. Y yo de veras te animo que si no lo has experimentado, no te vayas de este lugar. Porque es bueno venir y decir: pues a mí sí me gusta eso, escuchar me gusta, pero no, si no has experimentado el Espíritu Santo en tu vida, te estás perdiendo de algo súper glorioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una plenitud de gozo, para aquellos que se encuentran con el Espíritu Santo. Y yo espero que no te vayas de aquí sin que podamos experimentar. Y voy rápido a la segunda cosa. Esto es para aquellos que hoy necesitan venir. Hoy necesitan ser tocados por el Espíritu Santo, pero se necesita humildad, se necesita sinceridad de decirle: Señor, yo necesito lo que le pasó a Saúl. Yo quiero que este corazón sea cambiado. Yo quiero tener deseos por Dios. Yo quiero tener anhelo por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos rápidamente, hermano. Una persona que es ungida se ve, tiene evidencias, se le ve, algo empieza a suceder en su vida que nosotros nos damos cuenta de que algo ha pasado. Sí, y yo quiero, la palabra evidencias es certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarlo. Hay algunas evidencias en la vida de aquellos que están ungidos y llenos del Espíritu Santo, que no podemos dudar de la presencia de Dios en ellos. Hay algunas personas que en la Biblia se muestra que fueron ungidos y llenos del Espíritu Santo y que tuvieron el poder para hacer cosas de que gente normal no podía hacer. Así que dile al que está ahí a tu lado: Dios te va a ungir hoy. Dile. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está ahí a tu lado: Dios va a ungirte con el Espíritu Santo hoy. Amén. Y Dios quiere que podamos hacer, que realmente podamos manifestar algunas cosas. Mira, lo primero que sucede cuando una persona es ungida por el Espíritu Santo es que quiere testificar, quiere hablar de las maravillas de Dios. Dios lo ha tocado y no haya cómo decirle a todos. Le quiere decir a todo mundo que algo ha pasado con su vida, que algo ha sucedido. Quiere decir lo que era antes él y lo que ahora es, cómo se siente, esa es una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Sí, la Biblia enseña, por ejemplo, el día que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hicieron la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo primero que hizo aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo? La Biblia dice en Hechos 2:5 al 11, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua, en nuestra lengua, en la que hemos nacido?
dice, a partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el monte y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11, repitan conmigo, ¿qué dice? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué? Les oímos hablar. O sea, habían sido llenos del Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar. No eran lenguas angelicales aquí, eran lenguas que otros entendían. Eran idiomas de todos los que estaban ahí, y todos estaban atónitos o asombrados de que esos eran galileos y no conocían la lengua de todos los demás. Dice, y todos los oímos hablar. ¿Y qué era lo que hablaban? De las maravillas de Dios. Y si tú quieres ver a una persona que está llena del Espíritu Santo, que algo le ha sucedido, esa persona empieza a hablar siempre de lo que ha sucedido en su vida, de las maravillas que ha visto, de lo que ha oído, de todo lo que le está pasando en su corazón. Primero habla de él. Si alguien, por ejemplo, testificaba, ¿saben quién era el apóstol Pablo? Cada vez que lo ponían frente a un rey, lo ponían frente a la gente, él siempre decía, bueno, pues todos conocen quién era yo. La mayoría saben quién era yo. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era esto, yo era aquello. Pero un día se me presentó el Señor. Sí, y caí a tierra y empieza a decir, y ahora les sirvo con todo mi corazón a Dios. Ahora predico que Jesucristo es el Señor. Ahora hablo y hablaba y testificaba de las grandes maravillas que el Señor había hecho con él. Hermano, y eso es el principio. Eso es algo de lo que nosotros podemos ver en la gente. Sí, y Dios quiere que podamos estar continuamente anunciando las maravillas del Señor, que realmente estemos hablando de lo que Dios ha hecho. Por eso les decía ahorita, de alguna manera se va a acercar alguien a ti en esta semana. Y anteriormente nosotros teníamos este evento, lo hacíamos antes de la pandemia. Nosotros este evento era uno de los eventos el encuentro con Jesús. Era uno de los eventos donde llegaban 30 nuevos otra vez, llegaban 40, no sabía de dónde salían tantos. O sea, si ya habíamos tenido tantos encuentros, pero era porque la gente misma, o sea, la misma congregación traía. Yo traje a 2, yo traje a 3, y ellos estaban trayendo. Pero ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace es que tú y yo testifiquemos de las maravillas de Dios. Hay un mundo allá afuera que está necesitado de oír que hay esperanza para ellos. Hay un mundo allá afuera que está necesitado de creer que hay un camino todavía para ellos, donde ellos puedan caminar en victoria. Y ese camino se llama Jesucristo. Amén. ¿Y dónde están los que lo han experimentado? ¿Dónde están los que han experimentado que realmente Jesús ha cambiado tu vida, le ha dado rumbo? Bueno, ahí es. Y es donde uno dice, mira, yo estaba igual que tú. Yo no tenía esperanza. Yo también estaba pasando por esto, y ahora mi matrimonio está funcionando. Ahora mi vida tiene esperanza. Ahora sé a dónde voy. Ahora tengo una seguridad que a pesar de que pueda venir una enfermedad, a pesar de lo que venga, yo sé que Dios está conmigo, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora mi vida tiene fe. Y es donde uno habla y testifica. Hermanos, pero si perdemos la llenura, si perdemos eso, tú te das cuenta que puede pasar toda la semana sin que le hables a nadie, sin que le hablemos a nadie. Entonces eso es una evidencia que algo está pasando conmigo. Pero Dios quiere que en esta semana, ¿dónde están los que van a testificar esta semana? ¿Dónde están los que dicen, yo los voy a apuntar? Es más, yo se los voy a pagar ahí al que venga conmigo diciéndome que ya no tiene deseo de vivir, que ya no tiene, le vamos a decir, bueno, yo te voy a llevar a un encuentro, es más, yo te lo voy a pagar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros podamos testificar de lo poderoso que es el Señor. Dios, cuando Jesús
fue con aquel gadareno. ¿Te puedes imaginar este gadareno allá entre las montañas, desnudo? Le tenían miedo, tenía una fuerza increíble, lo ataban con cadenas y las rompía. O sea, se golpeaba él solo con piedras, dice ahí Marcos capítulo 5. Pero cuando Jesús dice que decide ir a Gadara, Jesús sabía que había un hombre ahí. Cruza todo el mar aquel para ir y llegar a Gadara, para verlo. Pero ese hombre viene y se arrodilla delante del Señor. ¿Y qué es lo que le sucede a ese endemoniado que tenía una legión de demonios? Dice que esos demonios salieron cuando Jesús llegó ahí con aquel hombre. La unción que tenía Jesús, hermano. Qué impresionante que Jesús se acercaba y luego los demonios empezaban a gritar: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Bueno, pues salgan de ellos. Sí. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, quedó libre aquel hombre, pero la Biblia dice que aquel hombre endemoniado ahora estaba en su juicio cabal, sentado, vestido, oyendo las enseñanzas de Jesús. Lo mismo que hablábamos ahorita. Y todos sabían que él era el gadareno. Todos decían: wow, o sea, qué tremendo, ¿no? Y entonces Jesús, el gadareno, quería seguir a Jesús cuando se va en la barca. Y yéndose en la barca, Jesús viene y le dice: no, regrésate. Ve y diles en tu casa, a tu casa, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí. Y dice la Biblia que no nada más regresó a su casa. Si tú lees la historia, dice que este gadareno se convirtió en uno de los evangelistas más grandes del Señor Jesucristo. Dice que por todas las ciudades anunciaba que Jesucristo era el Señor, amén. Que Él había cambiado su vida, que su vida no tenía esperanza. Este gadareno se iba a morir ahí, sí, pero llegó Jesús y le cambió la vida. Y ahora era un hombre que testificaba por todos lados. Hermano, eso es lo que tiene que pasar con nuestra vida. Cuando estábamos bien perdidos, pero un día nos alcanzó el Señor y ahora le podemos decir a la gente: si Dios me cambió a mí, como decía el apóstol Pablo, si yo siendo el pecador número uno tuvo misericordia de mí, ¿qué no va a hacer de ti? A ti también te va a ayudar. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, amén. Ahora, otra de las cosas también que el Señor es que hablamos la palabra de Dios con poder. ¿Quieres saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? Escúchalo hablar. Habla la palabra continuamente. Es que la palabra de Dios dice. Es que Dios dice. Es que Dios, sobre el matrimonio, sobre cualquier cosa, siempre está lleno de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Este tiempo en el que estamos viviendo, sí, este mundo va a cambiar solamente por el poder de la palabra de Dios. Los matrimonios van a funcionar por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para crear cosas donde no hay. Háganse los cielos y se hicieron los cielos, amén. Por el aliento de su boca fue creado de lo que no había nada. Ese poder sigue estando vigente hasta el día de hoy, amados. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y poder hablar. Pedro tenía miedo a los judíos. Habían negado a Jesús, al que realmente Pedro amaba. Pero cuando supieron y vinieron para decirle: tú también andabas con Jesús, le dio miedo, porque a Jesús lo habían arrestado. Sabía que a él también lo iban a arrestar si él decía que andaba con él. Y dijo: yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces. La última vez dice que hasta lo maldijo. Ese era Pedro. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, sí que se paró delante de aquellos que les tenía miedo. Se le acabó el miedo, hermano. Se le acabó todo. Cuando Dios viene y nos llena de su Espíritu, tenemos una autoridad, tenemos un poder para hablar la palabra de Dios, amén. Y les empezó a hablar a ellos y les dijo: fíjate, te lo voy a leer estos versículos para que veas lo que decía Pedro. 37 al 41 del capítulo 2. Después de que fue lleno, dice: al oír esto se compungieron. Le está hablando a judíos llenos de
tradiciones, llenos de que no querían saber nada de Jesucristo. Les está hablando a ellos y les dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate cómo hablaba Pedro: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esta y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora Pedro era otro. Lo llenó el Espíritu Santo y ahora les decía: ustedes fueron los que lo crucificaron. Dice: y arrepiéntanse, bautícense, porque hay un don del Espíritu Santo que es para ustedes, pero también es para sus hijos. Es para ustedes la promesa. Y dice: y les exhortaba y les animaba, diciéndoles: apártense de esta perversa generación. Apártense de esta generación que quiere estar en contra de Jesús. Apártense de ellos y caminen conforme a la voluntad de Dios. Dijo: porque la promesa es para ustedes. Y aquel día todos aquellos que tenían tantas tradiciones y dijeron: sí, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero hermanos, Dios nos llama a hablar de la palabra. Y tú ves a una persona llena del Espíritu Santo, apenas le dices cualquier cosa, cualquier necesidad que tienes, inmediatamente te dice: la palabra de Dios dice. Dios dice en su palabra. Dios dice. Y la palabra de Dios va a cambiar y va a tocar a las personas. Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo, mira, hablando del apóstol Pablo, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿A qué estaba entregado Pablo? Y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí están las dos cosas: predico la palabra, enseño la palabra y testifico que Jesús es la solución, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú ves a una persona ungida, siempre te va a hablar de la palabra y siempre te va a estar testificando que Jesús es la respuesta. Aleluya. Capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: y ahora, Señor, los habían metido a la cárcel, los habían soltado a ellos y les habían dicho, les amenazaron para que no volvieran a hablar la palabra. Y dice: y ahora, Señor, 4:29 de Hechos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué más? Y todos fueron. ¿Y qué pasa? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos los que están llenos del Espíritu Santo hablan con denuedo la palabra de Dios, hermano. Y Dios nos está llamando a poder, que nada nos impida hablar de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estaba escuchando un testimonio de un evangelista que Dios lo estaba usando bien poderosamente, y dice que iba a ir a un lugar y ahí el diablo había puesto en una persona que le mandó decir: no vengas aquí porque te voy a matar. Le mandó un mensaje de uno de los malos, de una persona que quería hacerle daño. Y entonces dice que él le contestó y le dijo: claro que voy a ir a predicar. Dijo: y tengo un mensaje para ti, quiero que te me acerques porque quiero hablar contigo. Dice que le llegó y dice que
el evangelista testificaba que cuando llegó vio a unos que venían como armados, venían como uno con 4, y él siguió predicando, y de repente algo sucedió, no sé qué fue lo que dijo, y hizo como un llamado, y el hombre vino como que lo iba a golpear, iba a hacer algo contra él, y dice que cuando llegó se cayó al suelo. Dice, y empezó ahí a llorar arrepentido delante de la presencia de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque tenemos un Dios que nos guarda. Hermano, pero ¿quién hubiera hecho? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si nos dicen, no vengan aquí porque te voy a... Ay, pero aquellos que están llenos, yo voy a predicar, pase lo que pase, y tenemos un Dios que nos guarda, que está con nosotros. Amén. Pero se necesita que estemos llenos de la presencia de Dios, de que nada ni nadie nos pueda parar de predicar su palabra. Otra de las cosas también es que Dios nos llama al servicio. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sirve al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres ver una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que sirve a Dios, tiene un corazón de servicio para Dios. Sí, porque no se trata solamente de predicar la palabra, no se trata de testificar únicamente, no, se trata también de servirle con nuestras manos. ¿Dónde están aquellos que dicen, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, mi boca, lo que ocupe, Señor, aquí está para servirte? ¿Cuántos dicen amén? Por eso qué lindo es encontrar que vamos a hacer tal cosa o vamos a ir a tal lugar, y cuando son muchos los que dicen, aquí están mis manos. Hermano, yo me acuerdo cuando Dios, antes de que me llamara al Señor, todo lo que ocupaban en la iglesia, pedían algo, siempre quería estar. A todas las cosas que querían, yo decía, para mí siempre fue un privilegio servir al Señor. Cualquier cosa que querían hacer, mientras yo no estuviera trabajando, quería estar ahí. Y eso es lo que Dios, eso demuestra que realmente una persona está llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, dice que de repente empezó a crecer la iglesia. Y cuando empezó a crecer la iglesia, dice que hubo dos grupos que empezaron a descuidar la viuda de algunos. Y entonces dijeron los apóstoles, no está bien que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Necesitamos que se levanten algunos llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Fíjate, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. ¿Qué se necesita para servir las mesas? En cualquier lugar, hermano, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Dice, y encontraron mira, lo dice en versículo 4. Verso 4 del capítulo 6 de Hechos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, entonces, y algunos más. Pero escogieron a algunos llenos del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas. Hermano, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para servir en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no solamente para predicar, para cantar, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Yo te quiero decir que uno de los lugares donde yo creo que se necesita estar más lleno del Espíritu Santo es en el estacionamiento, hermano. Porque allá nadie te ve, te pega el sol allá, y al contrario, a veces hasta te pueden golpear algunos hermanos. Bueno, aquí no hay, ¿verdad? Pero te pueden, yo me pongo de quiera y te das cuenta que, o sea, se necesita estar bien lleno del Espíritu Santo para poder soportar, ¿no? Entonces, pero dice aquí que se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para eso. Hermano, vamos a ir a San Luis. ¿Dónde están los que van a ir a San Luis? Viene también vamos a tener servidores ahora en el encuentro por Jesús, sí, pero se necesita estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Una persona puede ser cambiada, ¿sabes qué? Por un solo abrazo, por una palabra, por un abrazo, por algo que tú hagas lleno de amor, de compasión. Eso puede transformar la vida de alguien, cambiarle la vida. Solamente con el amor con que lo atiendes, con el amor con que lo sirves. Y Dios quiere que sirvamos así.
Vamos a ir ¿tú crees? Vamos a ir a San Luis a pintar, a compartir, a predicar. Pero es lo mismo, hermano, delante de Dios pintar que predicar es igual. O sea, ¿tú crees que si yo voy? No, yo soy el pastor, yo vengo a predicar. ¿Tú crees que yo voy a ir así, hermano? Yo no necesito que me digan que soy el pastor. Yo voy a ir y quiero agarrar una brocha. Yo quiero pintar igual que todo. Yo quiero hacer todo, porque eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Le lavó los pies a sus discípulos. Pero eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo para servirle y saber que delante de Dios todo lo que hagamos es igual delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ser maestro, estar ahí en la computadora, estar en el audio, estar donde quiera que estemos, hermano, es un servicio agradable para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que podamos servirle. Y termino con esto, si me pueden ayudar, por favor. Dios quiere hacer milagros a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo, hermano. Es tiempo ya que esta iglesia se llene y que tengamos otro culto. Yo no sé, pero si empiezan a suceder milagros, claro que no vamos a caber aquí. Y Dios, ¿a través de quién quiere hacer milagros? Te quiero preguntar, ¿a través del pastor? ¿De los líderes? ¿O a través de quién? ¿A quién quiere usar Dios? Te pregunto, ¿a quién querrá usar Dios con milagros? ¿Sabes a quién usó Dios? A los que servían las mesas. Para darnos un ejemplo, que no era solamente a través de los apóstoles y a través de los apóstoles dijeron: vamos a llamar a algunos para que sirvan las mesas. Bueno, estos que servían las mesas estaban llenos del Espíritu Santo, y son los que dice aquí, que te voy a nombrar, los que hacían milagros. Hechos 6:8 dice: y Esteban, ¿quién era Esteban? Era uno de los que escogieron para que sirvieran las mesas. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Fíjate bien, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué impresionante, qué glorioso es que esté donde esté, hermano. Porque la Biblia dice: estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? A los que creen. No dice estas señales van a seguir a los apóstoles, a los pastores. No, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los que creen. ¿Dónde están los que creen? Seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y luego dice, fíjate bien, entonces Esteban estaba haciendo señales, prodigios y cosas tremendas. Hechos 8:4-8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar, por favor. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe, hermano? ¿Era uno de los apóstoles Felipe? ¿O era uno de los que nombraron para las mesas? Dice: y Felipe era lleno del Espíritu Santo, pero era uno de los que servía las mesas. Dice: ¿y qué hizo? Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo, la gente oía y veía las señales que estaba haciendo el de las mesas, pero que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad de Samaria, porque Felipe, Dios estaba usando a Felipe, hermano. Y yo anhelo
que Dios nos use a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, hermano. En la ciudad, en la colonia, en la casa, donde quiera que vayamos. Llegó el tiempo donde Dios quiere usarte a ti y donde Dios me quiere usar a mí. Hermano, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo: yo no vengo con palabras humanas, de humana sabiduría. Queremos que sucedan milagros, amén. Vengo con manifestaciones de poder. Y cuando Pablo oraba, algo sucedía. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo quiero preguntar: ¿será el mismo Dios de los discípulos? ¿Será el mismo de nosotros? Pregunto. ¿O el Dios de Elías, el Dios de aquellos, era un Dios diferente al que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Lo que Dios, hay un canto hay un canto donde alguien le pregunta a Dios: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel, que cuando oraba los leones cerraban su boca? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios de David que mató a Goliat? Y luego después dice que el canto le pregunta: ahora yo te voy a hablar a ti. Y le dice: ¿dónde están los Daniel de hoy, que se consagraban a Dios? ¿Dónde están los Elías que decía: en cuya presencia estoy? ¿Dónde están los David que estaban dispuestos a pelearse con el gigante por salvar al pueblo? Y Dios nos quiere usar, hermano. Dios quiere usarte a ti. Dios no quiere que seamos un cristiano más. Dios quiere que tú y yo digamos: yo quiero cumplir, yo quiero que se cumpla su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos ahí. Señor, te doy gracias. Vienen tiempos donde realmente, Señor, tú quieres hacer grandes cosas con nosotros. Pero yo te quiero invitar a ti primeramente, que tú sabes que vienes aquí a la iglesia y regresas a casa y eres la misma, eres el mismo. No ha pasado nada con tu vida. Te gusta venir, pero tus deseos siguen siendo los mismos. El día que Saúl se encontró, cuando le dijo Samuel: cuando venga el Espíritu de Jehová sobre ti, tú vas a empezar a profetizar, tú vas a ser mudado en otro hombre, no vas a ser nunca el mismo. Y la gente te va a ver, los que te conocían y los que te conocen de tu familia, se van a dar cuenta que tú ya no hablas igual, que tu lenguaje ha cambiado, que tus sentimientos han cambiado, que tus emociones han cambiado, que tu voluntad ahora el deseo de es estar en la iglesia, amar a Dios, servir a Dios, y todos se van a dar cuenta. Pero si eso no ha pasado contigo, este es el día donde tú puedes ser sincero con Dios y decirle: Dios, necesito encontrarme con el Espíritu Santo. Quiero que venga su presencia sobre mi vida, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Pónganse de pie. Levanta tus manos y vamos a cantarle al Señor y pedirle que venga su Espíritu Santo. Si no ha estado en tu vida hoy, levanta tus manos, dile: Señor, yo lo quiero. Yo quiero de tu Espíritu. Yo quiero hoy que tu Espíritu venga sobre mí, porque yo quiero ser diferente, Señor. Quiero experimentar la plenitud de gozo, la fuente de agua viva de la cual le hablaste a la mujer samaritana, los ríos de agua viva que prometiste a todo aquel que viniera a ti, que tú le dijiste: Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que vendría sobre aquellos que se lo pidieran. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero tu Espíritu Santo.
Dile, yo quiero de tu gracia, de tu bondad. Levanta tus manos, tú que lo necesitas, tú y yo lo necesitamos. Necesitamos estar llenos del Espíritu, estar ungidos por el Espíritu. Levanta tus manos al Señor ahí. Algo está cayendo aquí.